Bueno, kaixo, ongi etorri guztioi, eskerrik asko hona etortzeagatik. Muchas gracias por haber venido. Lo primero de todo es pedir disculpas de parte de Maika, que a última hora le ha surgido un problema laboral y no puede estar hoy con nosotros. Y luego, bueno, ya entrando en el grano, esatea gaur hitz egin nahi dugu azken urteetan eraberritu den arazo zahar baten inguruan. Jolasarekiko menpekotasuna, pertsonengan ondorio larriak dituena eta bereziki gazteengan intzidentzia handia daukana. Gainera, adingabeengan ere. Comentaba que hoy os queremos hablar de un viejo problema que en los últimos años ha adoptado nuevas formas y que de alguna manera ha cogido aún más fuerza. Es la adicción al juego. Una adicción que afecta a las personas, que incide especialmente en las personas jóvenes y en muchas ocasiones en menores de edad. Para ello tenemos la suerte de contar con Íñigo Martínez, que es candidato al Parlamento Vasco número 2 por Álava. Tenemos a Isabel González, candidata al Parlamento Vasco número 2 por Vizcaya, y a Mikel Arana, que es director general de ordenación del juego, parte del Ministerio de Consumo. Por aclarar, comentar que bueno, Íñigo empezará interviniendo en euskera, luego le seguirá Isabel, que intervendrá en castellano, y finalmente Mikel terminará de intervenir en castellano también. Y nada más, ya os dejo con Íñigo Martínez. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hemen egoteagatik, ekitaldi honetan, ongi etorriak izan gure Bilboko egoitzara eta baita ere ongi etorri ematea Isabeli, Ainarari eta Mikel Aranari, beretzean dagoen Mikel Aranari eta gainontzeko guztioi baita ere eta baita ere etzean zaudetenok streaming bitartez ikusten. Kanpainaren ekitaldi honetan, Ainarak azaldu duen bezala, jokoari buruz hitz egin nahi dugu, eta hitz egin nahi dugu gai honi buruz, normaltasun berri honetan, normaltasun zaharraren arazoak mantentzen direlako. Jokoa mehatxu bat da gure gizartearentzat. Joko eta apustu etzen ugaritzeak eragin negatiboa izan du eta baita ere dauka auzoetan eta gure herrietan, eta mehatxu zuzena da gaztentzako, adikzioak garatzeko eta baita ere gizarte osoarentzako. Pasaden legegintzan Elkarrekin Podemosetik jokoaren negozio arautzeko ekimen ezberdinak aurkeztu genituen, baina gure partetik nabarmendu behar da gizarte zibilaren eskaerak bideratu genituela. Ludopatiaren prebentzio eta tratamenduaren elkarteen eskakizunak, adibidez, Judizmendi edo Txagorritxuko auzo elkarteen eskakizunak eta baita ere, adibidez, Bilboko eragin taldeko eskakizunak. Elkarrekin Podemos iutik apustu etxe berriak irekitzeko moratoria bat lortu genuen pasale legegintzan, oposiziotik lortu genuen moratoria hori, eta gobernuari besoa bihurritu genion gai horretan. Baina moratoria horrek garaipen bat izan arren denboran mantendu nahi dugu. Zergatik mantendu nahi dugu? Apustu etxeak dituzten ondorio sozial eta ekonomikoengatik. Ludopatiaren fenomenoa ari gara ekitaldi honetan eta azaldu behar dugu Euskadin 53.000 pertsonari eragiten dien fenomenoa dela. Adin txikikoei, gazteei, helduei eta oro har gizarte osoari. Mendekotasunak, dirua, lana eta harreman pertsonak galtzera eramaten ditu. Eta hori guztia aspaldiko azterlan batean oinarrituta esaten dugu eta gure lehenengo proposamena ikerketa hori eguneratzea izango da hurrengo legegintzan. Gaur egun, Euskadin 505 joko areto eta 34 apustu lokal daude, eta horiei hemen jarduten duten bingoak batzen dituzten 5.000 plazak gehitu behar zaizkie. Eta horri,
Ia 10.000 txanpon makina eta 2.100 apustu makina inguru gehitu behar zaizkio. Gehienak, gainera, taberna eta jatetxeetan inolako kontrolik gabe. Osasun publiko arazo bati buruz ari gara. Ez pertsonek banaka aurre egin behar dieten egoerei buruz. Gainera, klase basuetan eragin handiago daukan fenomeno bategaz ari gara. 2017-2020 aldirako Euskadiko adizio planak hala aitortzen du. Eta online jokoaren arriskuei buruz hitz egiten du. Batez ere gazteentzat, Euskadiko biztanleen 26%, ia 400.000 pertsona, momentu honetan jokalari aktiboa da. Berriro diot, 43.000 pertsonak ludopatia arazoak dituzte Euskadi. Eta gazteen artean 5% baino gehiago dira ludopatia arazoak dituztenak. Eta hasieran esaten nuen bezala ez dugu normaltasun horretara itzuli nahi. Gure partetik prebentzioan sinesten dugu. Pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia eta ez alderantziz. Horregatik, gure apustua jolasa arautzea da. Edatzen ari den mina, edatzen jarrai ez dadin. Eta gure haurrak eta nerabeak arriskuan ez daudela eta erakundeek adizioa garatzeko adorerik ez dutela bermatuko duten programetan eta neurrietan lan egitea. Hori da gure konpromisoa. Guk pertsonen aldeko apustua egiten dugu. Hori da apustu on bakarra, pertsonaren aldeko apustua. Jokoaren aldeko apustuak galtzea dakar. Jokoarena egunez, egun aregotzen ari den gazteen prekarizazioari jaramonik egin gabe jarraitu nahi dutenen proiektua da. Legegintzaldi honetan, berriro aurkeztuko dugu, aurreko legegintzan aurkeztu genuen lege erreforma, Euskal Jokoaren lege erreforma. Eta zer proposatzen dugu lege erreforma horretan? Euskadiko joko establezimenduen eta apustuetzen 50% murriztea. Gainera, txanpon makinak gehiago kontrolatzen eta murriztea proposatuko dugu lege erreforma horretan. Bigarrenez, enpresa horiek babestutako ekitaldiak diru publikoarekin diruz laguntzea debekatzea. Hirugarrena, apustu etxeetarako 500 metroko muga. Ikastetxei dagokionez eta baita ere beraien ordutegia murriztea. Laugarrenez, jokoaren gaineko zerga 110% errekargua ezartzea. Ausazko jokoarekiko mendekotasuna prebenitzeko eta tratatzeko funts bat sortzera bideratu nahi dugu tasa horrekin, errekargu horrekin, tasa horrekin hartutako diru publikoa, prebentzio eta tratatzeko funts horretarako. Eta bosgarrenez, jokoaren publizitatea mugatuko duen legea. Lehenago alkolarekin eta tabakorekin egin izan den bezala. Zaila gaitezen, normaltasun berri hori, beste modu batean eraikitzen. Egiten ditugun politika publikoetan, gazteak sartuko dituzten begiradetatik abiatuta haien beharrak babestuz, haiekin etorkizun duin baterako baldintzak eraikiz eta joko etxeak beren osasunaren eta eskubideen gainean daukaten eraginak murriztuz eta alba ezabatuz. Jokoaren lege berri horren alde egiten dugu, pertsonen osasuna erdigunean jarriko duen legea delako. Gure gazteen osasuna eta gure gizartea sustatzea gutxi batzuen interesen aurretik. Eta hori egiten dugu horrek zaintzea esan nahi duelako. Bizitza erdigunean jartzea eta ez merkatua. Gu zaintzea eta gauza mankomuneak zaintzea. Denon artean erabakitzea nola egin aurre erronka honi. Egin dezagun lege bat, babes soziala eta sanitario bat ekarriko duena. Inor atzean utziko ez duena. Proposatzen dugu, baina egiten dugu bai. Hilabete gutxi batzuetan, Espainiako gobernuan eta Kontsumo Ministerioan egindako lana horren adierazlea da. Eta gure proposamenak gehiago
kontatzeko eta gehiago azaltzeko, Isabel Gonzálezi nahi diot hitza eman. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Hoy estamos aquí en plena vorágine de campaña, todavía adaptándonos a esta nueva normalidad. Hay normalidades a las que no queremos volver. Hay amenazas a las que nos negamos que formen parte de nuestra normalidad. Y esta del juego es una de ellas. Nos negamos a sentir el impacto negativo que tiene la proliferación de casas de juego y de apuestas, de cómo han proliferado en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros vecindarios, la amenaza que suponen para la gente joven que tenemos alrededor, para nuestras hijas, para nuestros hijos, y también ver el desarrollo de las adicciones y el impacto que tiene en las familias cuando ven que uno de sus miembros está afectado por una de estas adicciones. Es un hecho la perseverancia que ha tenido Elkarrekin Podemos Izquierda Unida para regular el negocio del juego. Y en este punto quiero agradecer a Íñigo y a nuestras compañeras y compañeros que han estado la legislatura pasada en el Parlamento y que han trabajado con mucho tesón este tema. Hasta tal punto, bueno, ellos y ellas han representado las demandas de asociaciones vecinales y de colectivos que trabajan el tema de la ludopatía, como han sido las asociaciones vecinales de Judizmendi, de Txagorritxu o colectivos juveniles como Eragin en Bilbao. Todo ese trabajo que han realizado en el Parlamento ha empezado a dar sus frutos. Y que hoy estemos aquí hablando de ello y que se haya puesto en la agenda política, yo creo que es gracias a todo el trabajo que hicisteis la legislatura pasada. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, con nuestra contundente postura, hemos conseguido que el Gobierno vasco adopte una moratoria en la apertura de nuevas casas de apuestas. Pero esta moratoria no supone más que un aplazamiento y es como una pequeña victoria, pero que no puede quedarse aquí. Hay que tomarse en serio la alerta que nos hacen las organizaciones que trabajan el tema de la ludopatía, por las consecuencias sociales y económicas que tiene este tema en el sostenimiento de los hogares. Hablamos de un fenómeno de la ludopatía que en Euskadi afecta a unas 43.000 personas, menores, jóvenes, personas adultas, mayores, a quienes la adicción les lleva a perder su dinero, su empleo, su casa, sus relaciones personales. En la actualidad, en la comunidad autónoma, para que tengáis unos datos, existen 205 salones de juego, 34 locales de apuestas, 5.000 bingos, a lo que hay que sumar 11.351 máquinas tragaperras y aproximadamente 2.100 máquinas de apuestas, en su mayoría en bares y restaurantes. Hablamos de un problema de salud pública. No son situaciones que las personas deban afrontar de manera individual. Hablamos de un factor, de un sector económico que sin la orientación adecuada está demostrando ser generador de exclusión social. El séptimo plan de adicciones de Euskadi, que iba de 2017 a 2020, así lo reconocía y habla de los riesgos del juego online, especialmente para la población joven. Y es que hay que tener en cuenta que el 26% de la población vasca, casi 437.000 personas, ya es jugadora activa, al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Insistimos, 43.000 personas en Euskadi presentan un trastorno de juego patológico. Un 5% de la población joven se enfrenta a esta adicción. Nosotras no queremos volver a esa normalidad de antes. Nosotras queremos trabajar en la prevención, creemos en la economía al servicio de las personas y no al revés. Por eso nuestra apuesta es la de regular el juego para que no siga extendiendo el dolor que ya sabemos que causa
y trabajar en programas y en medidas que garanticen que nuestros niños y niñas, nuestras adolescentes, no se vean expuestas a riesgos ni animadas por parte de las instituciones al desarrollo de adicciones. Nosotras apostamos por las personas. Esa es la única buena apuesta. Y la apuesta por el juego tiene todas las de perder. Es el proyecto de quienes insisten en seguir sin atender a la precarización de la vida de la gente joven, que va en aumento, que están condenadas a la explotación laboral, a las ciudades gentrificadas y terciarizadas, a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y, para colmo, son esas mismas las que aceptan con pasividad inaceptable el cáncer de las casas de apuestas. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida presentamos la pasada legislatura una reforma de ley que volveremos a presentar esta próxima legislatura y buscaremos un acuerdo amplio y ambicioso para acabar con la lacra del juego y las apuestas. ¿Qué proponemos desde nuestra formación? Una ley que reduzca al 50% los establecimientos de juego y casas de apuestas en Euskadi, además de un mayor control y reducción de las máquinas tragaperras. Una ley que prohíba subvencionar con dinero público eventos patrocinados por estas empresas. Una ley que limite a más de 500 metros la ubicación de las casas de apuestas respecto a centros educativos o de ocio juvenil y un horario más restrictivo de los mismos. Que establezca un recargo del 10% sobre el juego, con el que se cree un fondo de prevención y tratamiento de la adicción al juego de azar, porque es de justicia reparar y prevenir el daño causado. Y además, que limite la publicidad del juego, al igual que con anterioridad se limitaron la del tabaco y la del alcohol. Porque es impensable, a día de hoy, que la publicidad que anima a endeudarse no tenga límites y sea tan accesible para un público muy vulnerable, niños, niñas, adolescentes. ¿Y cómo es posible que como sociedad solo nos acordemos de ellos si se busca un beneficio para el lucro empresarial? Tenemos que pensar en protegerles y no olvidarnos de que existen, y lo hemos visto en la gestión de esta pandemia, que es una de las críticas y autocríticas que tenemos que hacernos, esa mirada adultocéntrica sobre la salud y la prevención. Tenemos que tener sus puntos de vista a la hora de hacer políticas públicas. Tenemos que construir esta nueva normalidad desde esa mirada también. Tenemos que ofrecerles unas condiciones de futuro digno y tenemos que poner límite a las casas de juego por nuestra salud y por los derechos, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida vamos a trabajar por adoptar una ley de juego que ponga la salud de las personas en el centro, que piense en la promoción de la salud de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, por delante del interés de unos pocos. Y lo hacemos porque esto significa cuidar, poner la vida en el centro y no en el mercado. Cuidarnos y cuidar lo común. Decidir entre todos y entre todas cómo afrontar este reto que ya está aquí y que no ha terminado con la desescalada. Nosotras, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, lo vamos a intentar porque nos va la vida en ello y porque sí se puede. Arratsalde guztioi eta espaldiko partez, narai, espaldiko ikusi gabe. Mila esker, etortzaitik, esan duen bezala ni jokuko zuzendari orokorra naiz orain Madrilen, eta, bueno, autokatu zaigu, ez? Kontsumoko ministritza bezala, jokua ere arautu behar dugu, y creo que merece la pena, para que nos hagamos un poco una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la industria del juego, que pongamos 3 o 4 números encima de la mesa, números además que publica, sin ningún rubor, es decir, CEJuego, que es la patronal del juego, y que dicen así: en el año 2019, el juego en España ganó, y digo bien ganó,
9.800 millones de euros. Supuso el 0,8% del PIB del Estado español, generó 85.047 empleos y supuso un retorno de tipo fiscal de 1.124 millones de euros en impuestos. Es decir, eso es de lo que estamos hablando. Y aquí es donde vienen las dificultades. Por eso es tan complicado regular el ámbito del juego. No es simplemente falta de voluntad, es que aquí se mueve muchísimo dinero. Pero se mueve muchísimo dinero además, y hay que ser honestos, no solo en el ámbito privado, también mueve muchísimo dinero el juego en el ámbito público. SELAE, la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado, los del Euromillón, los de las loterías de Navidad que vendemos, es pública, es una sociedad pública y prácticamente la mitad revierte en impuestos. Quiero decir que es importante que hagamos un poco una revisión de lo que estamos hablando para que sepamos lo que supone. Es decir, estas son discusiones que en su momento se produjeron con el tabaco, se produjeron con el alcohol y que estamos volviendo a tener ahora con el tema del juego. Nik Madrilen eman ditut azken 6 asteak uste dut izan diela, eta 6 aste hauetan aukera izan dut hitz egiteko komunikabideekin, hitz egiteko joku operadorekin, hitz egiteko familiekin, hitz egiteko jokalariekin, danakin hitz egiteko. Eta eztabaida berdina dira. Las familias, los afectados de jugadores rehabilitados ponen encima de la mesa el drama que supone el consumo problemático del juego, mientras que los operadores de telecomunicaciones, los operadores de televisión, etcétera, etcétera, te ponen encima de la mesa el dinero que genera. Y los operadores de apuestas te ponen encima de la mesa la cantidad de trabajo que están generando. Es decir, ese es un poco el entorno en el que nos estamos moviendo con las dificultades que tiene. Y además, por más que no tengamos muy claro, el juego es un ámbito muy complicado desde el punto de vista competencial. Es decir, porque algo que puedes decir el juego, pues lo regulará alguien. A alguien se le podrán pedir responsabilidades. Pues sí y no. Es decir, se le pueden pedir responsabilidades en una parte al Gobierno de España y en otra parte a las comunidades autónomas y en otra parte incluso a los ayuntamientos, a la hora de diseñar sus propias ciudades. Cuando diseñamos los modelos de ocio dentro de los ayuntamientos y vamos quitando zonas verdes, y vamos quitando campos de fútbol, y vamos quitando parques, y vamos abriendo tiendas de apuestas, ahí es donde nos vamos dando cuenta que estamos generando un modelo de ocio cuando menos cuestionable, cuando menos cuestionable. Y ahí la responsabilidad también es de los ayuntamientos y se nos olvidan. Pero para que nos hagamos un poquito una idea, ¿quién gestiona qué? Vamos a dividir el juego en dos partes, la parte pública y la parte privada. La división no la hacemos nosotros, la división venía hecha de la Ley de Regulación del Juego. Entonces, la Ley de Regulación del Juego divide como dos partes, las de reserva legal y título habilitante, que se llama. Reserva legal, para que os hagáis una idea, loterías, es decir, loterías del Estado y 11, esas van por un lado, son caballito blanco, es muy complicado legislar en torno a este tipo de juego porque está muy protegido en la propia ley, porque viene de cuando viene y bueno, pues hay una tradición también, para que no nos vamos a engañar, en el ámbito de las loterías y demás. Y luego está el juego privado. Y el juego privado también tiene dos partes. El juego online, que es el que me toca regular a mí, no a mí personalmente, sino a la Dirección General de Ordenación del Juego y por extensión al Ministerio de Consumo, y el juego presencial, ¿vale? El juego presencial es el de las comunidades autónomas. El juego presencial es el que nos toca aquí. El juego presencial es el que vosotros y vosotras estáis intentando en el Parlamento darle la vuelta y cambiarlo. Y aquí es donde realmente se está generando un auténtico problema. Y digo problema porque es muy raro, no digo que no exista, pero es muy raro generar un consumo problemático y ya mucho más raro generar una ludopatía con los premios que no son instantáneos. Es decir, el juego se divide también en dos partes, premios instantáneos y premios diferidos. ¿Qué significa? La lotería, tú puedes comprar un décimo de lotería en septiembre y tienes que esperar hasta diciembre para saber si te toca o no. Es complicado generar una adicción en ese ámbito. Sí que es cierto que hay gente que gasta mucho más dinero del que debería, es decir, no tiene un juego, no tiene un consumo sostenible con respecto a sus propias finanzas, pero la ludopatía es más complicada porque no hay esa ansiedad, no hay esa necesidad de ganar, intentar compensar la pérdida con nueva ganancia, porque pierdes todo a la vez. Es decir, el día del sorteo. El día del sorteo pierdes todo a la vez y entonces es muy complicado. Y luego está el juego online y está el juego presencial. En el juego presencial también tenemos bingos y casinos, que es un juego más tradicional, con unos perfiles distintos, y luego tenemos el de las máquinas, ya sea en apuestas deportivas
o ya sea en máquina tragaperra. Y ahí es donde tenemos un verdadero problemón, sobre todo con las nuevas generaciones. Es decir, desde la dirección del juego lo que sí estamos viendo es acceso de nuevos jugadores en franjas de edad muy jóvenes, es decir, entre 18 y 21 años, que además son particularmente influenciables por la publicidad y además particularmente susceptibles de generar consumos problemáticos. Y eso no lo consigue la lotería de Navidad. No lo provoca la lotería del niño, lo provoca el juego online y lo provoca el juego presencial, sobre todo las apuestas. Todos hemos visto todas estas tiendas que existen en nuestras ciudades, donde la gente joven, pues a las 5 o las 6 de la tarde sale, toma algo, porque además muchas tienen bar y encima es mucho más barato, y echamos unas partidas y vamos apostando. Porque además ahí no hay control de acceso. Claro, eta hori da benetako arazoa. Eta hemen aipatu dute eta ondo aipatu gainera. Euskadin 11.000 makina inguru daude, bat ere akzeso kontrolik gabe. Ez dakigu adin txikiak diren jolasteutenak, adin nagusiak dira, beraien buruak eskluitu dituzten, ez dituzten eskluitu, guzti hori inork ez daki, eta inork ez du kontrolatu. Eta ez hori bakarrik, parlamentuan saiatu izan zarete, hori kontrolatzeko, eta Eusko Jaurlaritzak ezetzetan du. Zerga asko dagoelako horren atzetik, eta hori iregia da, eta hori kontutan izan behar da. Porque el juego online, que es terrible y genera muchísimos problemas, tiene unos controles de acceso que el juego presencial no tiene. Para poder tener una cuenta en cualquier operador de juego online, incluso hay que hacer una especie de fe de vida, para evitar blanqueos y todo este tipo de cosas. Entonces, tienes que presentar tu DNI y hacerte una foto con el DNI. Incluso sacar un periódico del día para saber qué día es. Es decir, eso es necesario para jugar. Sin embargo, si vas a un bar, coges 10, 50, 30 euros, las tarjetitas estas de reta, que no te piden prácticamente ningún dato, las llenas de dinero y te pones morado o te pones morada a jugar. Y ese es el verdadero problema. Y ahí es realmente donde tenemos que incidir, porque ahí es donde se nos están yendo las generaciones más jóvenes con respecto al juego. El juego presencial, el juego inmediato, el de quedo con los amigos, el de voy y tomo algo, el de nos gastamos, ponemos bote y gastamos 50 euros. Y hasta que nos gastamos los 50 euros no salimos de la tienda, o no salimos del bar, o no salimos de donde sea. Ese es el verdadero problema ahora mismo con el juego. Porque esa, además, es la vía normalmente de acceso al juego online. Y el juego online, y asumo que es el principal asunto que tenemos que tratar en el Ministerio de Consumo, el juego online tiene un grandísimo problema y que facilita mucho la ludopatía o el consumo problemático, cuando menos, que es que se juega en la soledad del hogar. No hay nadie que te pueda decir, oye, ya está bien, bueno, ya vale, no te pases. Eso es imposible, porque muchas veces juegas en tu casa, solo o sola, sin nadie que te diga, bueno, a esto hay que darle una vuelta. Por eso digo que el juego tiene muchas aristas, tiene muchas dificultades, y a todas ellas tenemos que afrontar, tenemos que darles algún tipo de solución, porque una cosa tenemos que tener muy clara. Cuando digo que el año pasado se ganaron 9.000 millones de euros en juego, significa que nuestros conciudadanos perdieron 9.000 millones de euros. Así de duro. El juego no genera valor en sí mismo. Es decir, no genera producto, no hay producto, es simplemente dinero que cambia de manos, de las de la ciudadanía a las de los operadores. Ese es el cambio que genera el juego. 9.000 millones de euros que dejan de estar en los bolsillos de los y las ciudadanas para pasar a los bolsillos de los accionistas, para pasar a los bolsillos de los dueños, por ejemplo, de Bet365, con los que estuvimos ayer, no con los dos hermanos, que son ultramillonarios y no van a reunirse con nosotros y nosotras, pero sí con los directivos de Bet365, perfilando si técnicamente podemos hacer lo que queremos hacer. Porque claro, eso también tenemos que gestionarlo así. Y luego os explico un poco por qué hay que gestionar técnicamente determinadas cuestiones. Pero digo, me parece importante que seamos capaces de ver eso. Es decir, más allá de los consumos problemáticos, que son terribles, que ya son una cuestión de salud pública, tenemos también un problema de normalización de un ocio que no es entretenido, de normalización de un ocio que no es sano, de un ocio que no es bueno, de un ocio que nos lleva a entregar a operadores 9.000 millones de euros.
Y eso también tendríamos que pensarlo. Es decir, cuando en el programa del PNV nos dicen que es importante combatir la ludopatía, que es absolutamente de acuerdo. Pero vamos a ver, lo que también es importante es que a una cuadrilla de 18 a 22 años, la alternativa de ocio que se le dé un día que llueve en Bilbao, la única sea irse a un cacharro de estos. Porque hemos creado ciudades así, ¿eh? Al lado de Pozas, todos conocéis Pozas, en García Rivero, ahí tenéis salones de juego. En Doctora Elza hay salones de juego. Es decir, ese es el ocio que estamos generando. Por lo tanto, también hay que empezar a hablar de alternativas de ocio. Porque el juego no es entretenido. La patronal del juego te dice que hay un juego entretenido, un juego de ocio. No lo es. Siempre gana la empresa de juego, siempre. Es decir, esto lo sabemos, siempre ganan ellos, porque si no, no sería negocio. Y por lo tanto, y cuando oyes los testimonios de exjugadores, de exludópatas, beti esate dizue, zelako sorte txarra izan nuen, jolasten hasi eta irabazi egin nola. Las primeras partidas gané. Y al empezar ganando, crees que va a ser siempre así. Y cuando ya no ganas, porque es imposible, porque el algoritmo está previsto para no ganar, de hecho, los juegos, según el tipo de juego, tiene unos retornos u otros, y está así calculado. Es imposible ganar. Es decir, estos mensajes de cuando jugamos, por ejemplo, a una ruleta, que es muy habitual, y sale el 20, cuando hemos elegido el 21, la idea es que estamos muy cerca. No estamos ni más cerca ni más lejos que cuando se hubiese tocado cualquier otro, porque eso está así previsto. Y eso es importante que lo sepamos. Es decir, en el juego de apuestas, en el juego de azar, solo gana el operador. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Y por lo tanto, como administración, yo creo que lo que nos corresponde, para empezar, es evitar el bombardeo publicitario. Tarik uste dut erabat ezinbesteko dela. Publizitatea mugatu, behintzat mugatu. Ez dut esango debekatu, gero arazoak izango genituzkelako, Europa mailan eta hola ezin daiteke debekatu, baina bai asko mugatu. Mugatu batetik gazteek ez dezaten behin eta berriro ikusi beraien jokalari famatuenak apostuen aldeko publizitatea egiten. Ludopatia izan dutenak ez dezaten behin eta berriro jokoaren inguruko mezuak futbola ikuste dutenean behin eta berriro, porque imaginaros a un excocainómano que va a ver un partido de fútbol y durante todo el partido ve gente metiéndose rayas. Eso es lo que les está pasando a los ludópatas y a las ludópatas. Que no pueden ver un partido de fútbol sin que no salga alguien a contarles la extraordinaria apuesta que les dan, el retorno que van a tener y lo bien que se lo van a pasar. Y es gente que ha tenido verdaderos problemas con el juego. O sea, gente que ha arruinado familias con el juego. Porque además, dabais los datos de los y las ludópatas, pero ahí hay un entorno, Es decir, por cada ludópata hay mucha gente afectada, gente arruinada, gente que se queda sin nada, casas hipotecadas para poder seguir jugando. Imaginaos que esa persona va a ver un partido de fútbol tranquilamente, pero ya no digo en televisión, digo en San Mamés, y todos son LEDs, de Bet365, de William Hill, de esto, del otro, apuesta, gana, que decía Sobera, ¿no? Entonces, hoi da gure lehen erantzukizuna, hoi mugatu ahalik eta gehien. Eta bigarrena, eta nik uste hau ere garrantzitsua dela, da jokoarekin arazoak izan dituen pertsonak, bere izena autoeskluidos delako zerrenda batean ematen baldin badu, horrek bermatzea ezingo duela inon jolastu. Porque a día de hoy, por increíble que parezca, si pongámonos que una persona es consciente de que está empezando a tener un problema con el juego, o su entorno es consciente de tal cosa, y le invita, le anima, le impulsa, le empuja, llamarle X, a dar su nombre en el registro de autoexcluidos, es decir, no me dejéis entrar a los locales de juego, que ya es un paso muy importante. Si lo hace en Bilbao, no podrá jugar ni en Vitoria ni en Donosti, pero no tendrá ni un problema para ir a Santander y jugar allí. Porque los registros de autoexcluidos no se comunican entre sí. Y no solo eso, hay registros de autoexcluidos, que no es el caso de Euskadi, que es un único registro, que van por juegos. Te quitas del bingo, pero puedes ir al casino. O te quitas del bingo y del casino, pero puedes seguir en las máquinas. Y volvemos otra vez al punto anterior de las máquinas en Euskadi, que el autoexcluido puede jugar a las máquinas. Porque nadie le va a pedir, salvo que vaya con una identificación personal, nadie le va a pedir identificación. Puede ir con un billete de 50 euros y gastárselo.
con lo que eso supone. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos elementos principales que estamos o que pretendemos impulsar desde el Ministerio? Uno, coordinar todos los registros. Es decir, hay un registro estatal que sí da datos a las comunidades autónomas y 16 registros comunitarios que no dan datos al Estado, con lo cual no dan datos entre sí. Bueno, uno de los primeros elementos que tenemos que conseguir es que eso no ocurra más. Es decir, que cada comunidad autónoma mantenga sus registros, por supuesto que sí, pero que haya una comunicación entre comunidades autónomas. Ahora mismo solo hay un convenio firmado con Castilla-La Mancha. Es la única que tiene ese convenio firmado con el Estado, de tal manera que su registro y el nuestro se comunican en dos vías. Porque nosotros hacia allí sí que damos datos, porque para nosotros lo importante es que los datos existan, no quién los recoge. Y entonces ese es uno de los primeros elementos que tenemos previsto impulsar en nada. Y habrá que ver las comunidades autónomas que nos dicen sobre el particular. Porque es muy fácil decir, como decía el director de juego del Gobierno vasco, que la culpa es de la publicidad. El juego está aumentando mucho porque, claro, el Estado no regula sobre publicidad. Puede ser, pero tú también tienes una responsabilidad. Para empezar, las 11.000 máquinas que tienes colocadas por ahí. Y en segundo lugar, vamos a ver si la gente que ha empezado a dar pasos para resolver su consumo problemático con el juego, por lo menos no le ponemos posibilidades señalidas. Es decir, todo el mundo conoce lo que ocurre con las adicciones. Las adicciones tienen recaídas. Entonces, si tú te has apuntado y es simplemente cuestión de hacer 25 kilómetros para desplazarte a otra comunidad autónoma y ponerte a jugar, pues hombre, yo creo que tenemos una responsabilidad. Eta gero daukagu publizitatea. Eta publizitate honekin, y quiero volver al punto desde el principio donde arrancaba, tiene mucho que ver las magnitudes del mercado del juego y la publicidad del juego. Más de 300 millones de euros el año pasado se gastaron las empresas en publicidad. 300 millones de euros. Y ahora venimos nosotros, los bolivarianos, a decirles que eso se acabó lo que se daba. No es fácil, no va a ser sencillo. De hecho, será la tercera vez desde el 2015 que este decreto, el decreto de comunicaciones de publicidad, empieza a hacer el camino, que nosotros verdaderamente esperamos que lo acabe, que en otoño podamos aprobar el Real Decreto de Comunicaciones de Publicidad. Pero, como, insisto, es la tercera vez. Y con diferentes gobiernos de diferentes colores, Quiero decir que no necesariamente es solo el gobierno, sino las presiones del sector. Entonces, como sabéis, y si no ya os lo cuento yo, en la pandemia prácticamente se dio un cerrojo a la publicidad. El artículo 37, el decreto 11/2020, decidió que no se podía hacer publicidad del juego, que no se podían ofrecer bonos de bienvenida, que no iba a haber patrocinios, que no iba a haber nada. Y que la única publicidad iba a ser de 1 a 5 de la mañana. Yo hice el ejercicio de quedarme hasta la 1 de la mañana a ver si el bombardeo era brutal, y lo era. O sea, era una auténtica pasada. De 1 a 5 solo había anuncios. Bien, eso se acabó con la finalización del estado de alarma, un poquito antes, pero bueno, con la finalización del estado de alarma, y ahora, como veis, estamos en lo que estamos. Eta liga ikusten baldin baduzue, futbolzaletua baldin bazarete ikusiko duzue, ezinezkoa dela partido bat ikusi, 10 minutu publizidadea izan gabe, apustuen inguruko publizidadea izan gabe. Orduan, hoi ekidi nahi dugu, hoi mugatu nahi dugu. Vale? Eta ez hori bakarrik, eta nik uste eta oso garrantzitsua dela, ez dugu mugatuko bakarrik, eta asko mugatuko dugu, irrati, telebista eta prentsako publizidadea, baizik eta interneten ere sartu behar garela. Sociedad de la información. Y ahí vamos a ser absolutamente pioneros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante limitar la publicidad en la sociedad de la información para el Ministerio de Consumo? Porque la franja de edad que más consume sociedad de la información es precisamente la franja de edad que más vulnerable es al juego. Y por lo tanto, podemos limitar la publicidad en televisión, y es cierto, y gran parte de la población todavía todo el input que recibe lo recibe a través de la televisión, pero si nos olvidamos de la sociedad de la información haríamos una auténtica chapuza de decreto. Y por eso está costando tanto a que salga. Y aquí es donde hay que discutir con Bet365 y hay que discutir con Google, discutíamos el otro día con Google, cómo hacemos para que según qué tipo de palabra pongas en el buscador, haya o no haya enlaces patrocinados. Porque ahora, si uno en el buscador de Google pone dejar de jugar online, le aparecen enlaces patrocinados de operadores de juego. Entonces, eso hay que evitarlo. Y eso es lo que pretendemos evitar con este decreto. Y lo mismo que hablamos de Google, hablamos de YouTube, hablamos de Instagram, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter. Está costando, está siendo difícil. El día 9 de julio lo mandamos a la Comisión Europea.
que es precisamente quien tiene que darle el ok a todo este tipo de modificaciones. Si finalmente se nos dan ok, y espero que así sea, estaremos hablando, como nos dijeron el otro día los de... ¿Quiénes eran? William Hill, creo. Estaríamos hablando de un decreto que a efecto de sociedad de la información y la publicidad del juego sería pionero a nivel mundial. ¿Vale? No es una bilbainada, por mucho que estemos en Bilbao. Lo dicen los ingleses, es decir, estaríamos en un decreto de esas características, eta hori da guk egin nahi deuna. Ulertzen dugulako gure erantzukizuna zein dan, baina kontuan izan dezagun ere bai, jokuaren tamaina zein dan, zer nolako zaitasunak ditugun eta izango ditugun asuntu hau aurrera ateratzeko, eta esaten honen zela, gauza bat da jokuaren aurkako neurriak esartzea, eta horiek danak egingo ditugu, bestetik erabat ezinbestekoa da, eta hori ere garatzeko intentzioa badaukagu sensibilizazioa indartzea. Askoz ere erresagoa da ekiditea norbait ludopatian sartzea aurretik pedagogia pixkat egin balda, o asko egiten baldin bada, eta horrei buruz ere hitz egingo dugu, eta azkenik, eta nik uste dut ere garrantzitsua dela, eta kontsumo ministeritza bezala beste ocio alternatiba batzuk aurkitu behar ditugu. Es una auténtica pena y no os hacéis una idea, porque Bilbao está repleto de casas de apuestas, pero la de algunos barrios de Madrid, sobre todo de clases más populares, de clases trabajadoras, es terrible. La cantidad de locales de apuestas que existen, lo llenos que están, prácticamente te regalan la bebida para ir allí. Esto hay que combatirlo. Y en esas estamos, entre unos, otros, si las comunidades autónomas también nos ayudan y si desde los parlamentos autonómicos les apretáis las tuercas a los gobiernos, yo creo que será posible que por lo menos el problema que subyace del juego se minimice mucho hasta, en la medida posible, conseguir que desaparezca. Gracias.